Creo que el estancamiento o el pensar que las cosas están hechas es lo que ha hecho de crecer a las empresas, ¿no? O sea, el seguir viendo hacia dónde te vas a dirigir, qué puedes cambiar y qué te puedes diferenciar es lo más importante. Es donde nunca el equipo de trabajo pierde el foco. La base de todo el crecimiento de F3. Primero aceptamos nuestro error, analizamos por qué sucedió y desde ahí se construye. No desde apuntar con el dedo, no desde el agachar cabeza porque nos equivocamos. Es, sí, cometimos este error. ¿Qué fue lo que nos llevó a tomar esa decisión para poderlo revertir y manejarlo y volverlo un proceso? Los errores los volvemos procesos. El arrendamiento está dividido en grandes sectores, ¿no? Son arrendadoras automotrices, son arrendadoras en la parte de productos médicos, pero dentro de esos nichos hay algo bien importante. El coche en México, para el mexicano, es una tarjeta de presentación. Y hoy tengo todos los días por qué levantarme y por qué seguir construyendo algo padrísimo, ¿no? Pero lo importante es que tu necesidad como nuestro cliente la está recibiendo un ser humano que entiende lo que te está pasando y lo lleva a un proceso totalmente automatizado para poder dar una ejecución rápida y precisa, ¿no? Pero creo que esa es la parte de la transparencia. Hablas con el ser humano. Es cierto que hablamos de coches, pero hablo del cliente, del ser humano. Es cierto que tengo colaboradores, pero tengo seres humanos, tengo padres de familia, tengo gente. Es un apoyo, realmente es una comunidad. Lo que en F3, lo que hay es una comunidad. Es una comunidad y con el ejemplo, o sea, nunca perdiendo piso, siempre darle importancia a mi equipo de trabajo, otorgarle, no beneficios, sino herramientas para que ellos puedan seguir creciendo junto con F3 Leasing y que no llegue nadie de fuera a ocupar puestos que nos requieren, sino que seamos en conjunto los que sigamos creciendo. Eso es lo que tengo, un gran equipo. Siempre disfruto el camino. Esa es la plenitud, disfrutar cada día donde estás. En mi vida, en mi trayectoria, le he dado importancia en su momento a lo que requiere. Cuando se trataba de estudiar, fui la mejor estudiante y mi foco estaba en ser la mejor estudiante. Cuando me tocó empezar a trabajar, quería ser la mejor empleada, quería sobresalir y entonces me preparaba cada día más. Cuando quise ser madre, quiero ser la mejor madre y eso no implica que el 100% de tu tiempo esté enfocado, simplemente que para construir hay que darle tiempo y esfuerzo y pasión a lo que estás haciendo. Muchas veces queremos traer gente ya muy profesionalizada. Volteamos a ver a nuestro alrededor. Hay en serio mucho capital humano que lo que requiere no nada más es de un puesto de trabajo. Requiere que los llevemos de la mano para conseguir también sus sueños. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Yo soy Antonio Casanueva, profesor del IPADE, y me da muchísimo gusto recibirlos en este podcast en donde platicamos con emprendedoras, directoras, empresarios, todos con una intención de crecer, de mejorar sus organizaciones para transformar la sociedad. Y hoy una invitada muy especial, una mujer emprendedora, echada para adelante, con una historia de vida interesante que estoy seguro nos dejará grandes enseñanzas. Nadine Patiño Cienra es la CEO de F3 Leasing, una arrendadora especializada en autos de lujo, una empresa que ha venido creciendo con las propias dificultades del mundo financiero y que con su liderazgo Nadine pues la ha hecho cada vez más productiva y seguramente nos estará contando de su propia historia. Nadine, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Playbook del Empresario. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a ti por el espacio. ¿Cómo te defines? Emprendedora, directora, muchos roles en tu vida. ¿Qué dices de ti misma? Creo que ahí está un poquito la clave donde me vas a acabar definiendo, no me defino. Creo que juego los roles que he tenido que jugar en la vida, en los momentos. Entonces he tenido que ser de repente emprendedora, de repente estratega, de repente a lo mejor observadora y creo que es por lo que he logrado varias cosas, ¿no? No me gusta definirme, no me gusta encasillarme, me gusta seguir evolucionando, creciendo, para poder seguir encontrando y viendo las mejores maneras de poder. Evolucionando y creciendo.
¿Cómo nace F3 Leasing? ¿Qué hueco en el mercado identificas? ¿Cuál es la génesis de la empresa? La realidad es que es como muy claro, el arrendamiento está dividido en grandes sectores, ¿no? Son arrendadoras automotrices, son arrendadoras en la parte de, a lo mejor, productos médicos, pero dentro de esos nichos hay algo bien importante. El coche en México, para el mexicano, es una tarjeta de presentación. Te pueden amar o no los puedes amar, pero finalmente la gente todavía tiene ese proceso de que el coche forma parte de su crecimiento profesional. Y es una gran experiencia. Ahí nace, ahí nace. Yo quería llegar a ese nicho, no volverlo genérico, no volverlo que entrar en alguna parte. La experiencia de obtener esa tarjetita de presentación o ese sueño cuando amas los coches tiene que ser una gran experiencia. Y ahí es donde tomo el nicho y decido fehacientemente que a eso nos tenemos que dedicar, a crear esa experiencia. ¿Cómo lo identificas? ¿A ti te gustan los coches? ¿Tenías amigos que buscaban esa identidad? No, 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 desde niña soy amante de los coches, incluso este, tengo amigos pilotos reconocidos desde niña, he corrido coches. Y yo curiosamente me medía profesionalmente cuando pueda comprarme este coche, es que ya llegué aquí, cuando pueda comprarme este coche es aquí, y cada vez que lo lograba, la adquisición del mismo era una gran experiencia. Sé que como yo hay muchos, entonces de ahí surge, amo los coches, es mi pasión y amo los números, entonces F3 se dio naturalmente. Entonces, una combinación de tu pasión por el automóvil, por la industria automotriz y tu habilidad financiera. Sí, no, 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 es el sueño completo, o sea, realmente hace poco mi hija me preguntaba que si me había imaginado, ¿no? Tener una arrendadora, construir esto que tenemos. Y le decía no, pero se cumplía el sueño. Mi pasión, los coches y los números que nunca los he dejado en mi vida, que finalmente los acabé estudiando, pues se conjuntó y hoy tengo todos los días por qué levantarme y por qué seguir construyendo algo padrísimo, ¿no? Cuéntanos de la propuesta de valor. ¿Qué hacen ustedes en F3 Leasing? ¿Qué le ofrecen al mercado, a los distintos actores? Porque al final ustedes en el mundo financiero son un intermediario que le generan valor a distintos actores. La realidad es que el arrendamiento en México es un vehículo fiscal, eso hay que entenderlo, es un vehículo fiscal que estaba totalmente manejado como para flotillas, ¿no? Para esta cuestión de activos, de trabajo. El valor viene en donde es utilizar este medio fiscal, financiero, para poderle dar a estas pymes, sobre todo trabajamos mucho con las pymes, este automóvil como parte de toda una experiencia y que pueda tener una deducibilidad, que pueda tener un modelo financiero que pueda ser rentable para él de alguna manera distinta, más allá de un crédito automotriz. Creamos experiencias, eso es una realidad. Nosotros podemos colocar un coche de tus sueños en 24 horas, ese es nuestro récord. De que ingresan documentos a entregarlo en 24 horas, podemos entregarte el coche que quieres. Eso es lo que hacemos. En la página y en algunas ocasiones que he escuchado de ustedes hablan de innovación, de transparencia, de resolución y por supuesto de pasión. ¿Cómo llevas eso a esos valores, esas características a la operación, a la cotidianidad? Bueno, obviamente con el trabajo, pero lo que sí es súper importante de F3 Leasing, el front es humano, el back para poder operar esa rapidez totalmente automatizado. Pero con lo que siempre vas a trabajar es esta transparencia, vas a hablar con un ser humano, vas a hablar con alguien que entiende, porque tenemos que entender, finalmente en la operación, una vez entregado el coche, sigue habiendo, ¿no? Puede haber a lo mejor desafortunadamente un accidente o hubo alguna falla, hay que proveer garantías, pero lo importante es que tu necesidad como nuestro cliente la está recibiendo un ser humano que entiende lo que te está pasando y lo lleva a un proceso totalmente automatizado para poder dar una ejecución rápida y precisa, ¿no? Pero creo que esa es la parte de la transparencia. Hablas con el ser humano, ves
te siente, ves y te comenta los flujos que puede ser, ¿no? Es muy corto el acceso, o sea, no hay tanta burocracia, ¿no? Y la pasión, pues la pasión está en todos los días de lo que hacemos, ¿no? El equipo de trabajo de F3 está totalmente sumado a dar una experiencia totalmente satisfactoria y humana a nuestro cliente y a nuestro propio equipo. Y la innovación está en esta mezcla de tecnología, automatización, pero con una calidez y con un trato personalizado y humano. Sí, la innovación un poquito, Toño, ha sido un poquito complicado y puedo decir que ya hay más arrendadoras. Anteriormente el modelo de arrendamiento, incluso el producto estaba como muy estabilizado. Nosotros hicimos trajes a la medida y lo seguimos haciendo, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que quieras financiar, de acuerdo a tus números o a tus expectativas, podemos crearte planes especializados para lo que requieras. Ahí estaba nuestra innovación, ahí estaba en donde no nos movíamos en nuestro sector de autos de lujo, en donde te hacíamos totalmente tu modelo financiero personalizado y ahí es donde nos diferenciamos. Obviamente, me gusta saber que han tomado nuestro modelo otras arrendadoras para seguir creciendo y tendremos que encontrar una nueva innovación y en eso estamos hoy. Claro, porque cuando a ti se te ocurre algo, innovas, creas un modelo, pues se vuelve muy atractivo, te lo copian, tampoco hay tantas barreras de entrada y entonces tienes que generar pues el siguiente diferenciador para que esto no se convierta en un commodity. No, correcto. O sea, creo que el estancamiento o el pensar que las cosas están hechas es lo que ha hecho de crecer a las empresas, ¿no? O sea, el seguir viendo hacia dónde te vas a dirigir, qué puedes cambiar y qué te puedes diferenciar es lo más importante. Es donde nunca el equipo de trabajo pierde el foco. Y ustedes han crecido a una velocidad vertiginosa, Nadim, y entonces no solo crecen en relación con ustedes, sino crecen en participación de mercado. ¿Eso qué complicaciones generan en la operación cuando duplicas el tamaño tan rápido? ¿Cómo lo vives tú? Mucho trabajo, Toño, o sea, eso es mucho trabajo, es mucho trabajo y no estoy hablando el trabajo horas de horas, obviamente hay muchas horas de trabajo detrás, pero es satisfactorio. O sea, yo creo que cuando tú entras con un sueño y y no te mueves de él creyendo que se construye y de repente se vuelca, obviamente hay muchos errores que manejar. No creímos, la verdad, no creímos el crecimiento que íbamos a tener tan rápido en 3 años, ¿no? Hacer una emisión privada a los 4 años de vida de una empresa es magnífico. Eso nos dio la capacidad de seguir creciendo. ¿Cómo lo vivo? Feliz. Feliz, atenta y con mucha humildad, o sea, preparándome cada vez o llenándome de gente que conoce más que yo en ciertas áreas, que es donde hay que cuidar. ¿Cómo manejas estos errores de los que hablas? Es decir, cuando tú te equivocas o cuando alguien de tu equipo cercano se equivoca, ¿qué se hace con ese error? Primero aceptarlo. Creo que esa es la la base de todo el crecimiento de F3. Primero aceptamos nuestro error, analizamos por qué sucedió y desde ahí se construye. No desde apuntar con el dedo, no desde el agachar cabeza porque nos equivocamos. Es, sí, cometimos este error. ¿Qué fue lo que nos llevó a tomar esa decisión para poderlo revertir y manejarlo y volverlo un proceso? Los errores los volvemos procesos. Proceso de aprendizaje. Totalmente. Y a ti como líder el reconocerlo, pues también te da cercanía, reconocer que no estás en un pedestal, sino que eres un ser humano que acepta que se puede equivocar. Quiero imaginarme que con tu equipo de trabajo, pues te permite que se acerquen, que te conozcan mejor y que ellos también sean vulnerables y que te cuenten cuando se están equivocando o cuando no saben qué hacer. Hay una cultura de rendición de cuentas muy importante en la empresa. El que quiere ocultar el error en el tapete no tiene cabida. El que viene a decir me equivoqué, pero estoy viendo y proponer soluciones,
Creo que es el O que ha que pide crecido. ayuda, ¿no? Oye, O pide Nadine, ayuda, hoy no claro. sé qué hacer en esta Está pasando situación. esto, ¿qué hacemos? ¿No? Y hacemos bien parce, o sea, hacemos un brainstorm entre las cabezas, los que hemos construido F3 y buscamos la mejor solución, pero jamás se apunta y jamás la aceptación es lo más importante. Sobre todo porque ustedes hacen trajes a la medida. Entonces, en estos montos de financiamiento, en los autos de lujo, el propio mercado al que atiendes, pues es delicado. Y no, y corrígeme si me estoy equivocando, pero cada transacción debe de ser distinta una de la otra. Afortunadamente, es exactamente donde nos diferenciamos y es exactamente donde puede ser un poquito más complejo, ¿no? No es burocrático, no puede serlo, porque cada cliente, cada coche que entregamos, no entregamos un coche, le entregamos un sueño, un berrinche, un gusto, ¿no? A un ser humano. Y desde ahí trabajé F3. ¿Cansado? ¿Difícil? Mm, creo que eso es lo que está divertido, son retos, ¿Cómo retos mantener, constantes. ritmo de crecimiento y control al mismo tiempo y estabilidad emocional? Híjole, Toño, no lo sé todavía, pero no lo sé, pero con mucha con los ojos bien abiertos, o sea, viendo perfectamente dónde se está moviendo el escenario, no obviando nada. O sea, creo que esta capacidad de poder ver más allá de los 180 y siempre estar viendo todos los actores, todos los procesos, creo que es lo que hemos logrado como equipo de trabajo, mantener este ritmo, con sus fallas, obviamente, pero creciendo, ¿no? Creo que ese es el control, siempre mantener, no obviar nada. Nadine, en este crecimiento acelerado, ¿qué es más difícil? ¿Conseguir capital, talento, credibilidad? ¿Dónde están los principales obstáculos en seguir a este ritmo, en no detenerte? Quiero pensar que hoy lo ves como andar en bicicleta, que si te detienes te caes, entonces tienes que ir más rápido. Obviamente voy a tener que decir capital, pero curiosamente el capital se complicó, pero por estructuras del mercado mexicano, ¿no? Desafortunadamente, cuando F3 estaba lanzando este crecimiento, se caen las Big Fives, ¿no? De lo que le llaman empresas financieras no bancarizadas, ¿no? Truenan las 5 grandes con fraudes importantes y entonces nos volvemos un sector que la gente no confía. A pesar de distinguirnos, a pesar de nosotros tener una diversidad de riesgo impresionante, porque, pues, no tenemos la concentración, es de 1.8, ¿no?, de autos por cliente. Entonces, pero el mercado no quiere el arrendamiento, entonces ha sido muy complicado. Y otra parte, hay que aceptarlo, comentando los errores, en este crecimiento acelerado no le di tanta importancia a estructurar, a nivel auditorías de las Big Fives, estructurar para poder conseguir una calificación y seguir creciendo. Tenemos 2 años, hoy puedo decirte, Toño, nos acaba de auditar 2 años, me lo acaban de entregar ayer, estoy orgullosísima, ¿no? Ya Baker Tilly nos acaba de dar y espero en junio lograr la calificación Enhorabuena. que estamos haciendo. Cuéntanos de este acceso al mercado de capital privado, a estas emisiones que has hecho. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo llegas ahí? ¿Y dónde han estado las claves para conseguir ese capital a unas tasas que te permitan tener una rentabilidad? Bueno, en un inicio logramos hacer, una emisión porque nos llegaron 4 arrendadoras a querernos comprar la cartera. Teníamos 4 años en el mercado y nuestra cartera ya era atractiva. Y obviamente una cartera de coches premium con activos de cierto valor, donde está totalmente diversificada, pues hablas de un valor muy importante que es cero concentración de riesgo, ¿no? Tenemos una cartera vencida del 1%, el mercado lo trae en 8.
Entonces estamos fuera de mercado. Y cuando entendimos que el valor estaba en nuestros clientes, porque no son los coches, es el cliente que está detrás, decidimos que eso podíamos obtener valor y salimos a hacer una emisión privada. Consultamos con amigos, o sea, el socio fundador, Luis. Luis estuvo en el sector financiero muchos años y él consigue y salimos con esta emisión privada que estuvo increíble. Desafortunadamente, a punto de sacar la segunda emisión es cuando viene la parte de Segalmex, en donde ya para poder sacar emisiones privadas tenemos que estar calificados. Y nos ha tomado 2 años estructurar la empresa para podernos calificar. Y esto te ha obligado a tener un modelo de gobierno corporativo mucho más estructurado para, pues, generar credibilidad. Eso fue parte de la evolución, o sea, institucionalizamos la empresa, ¿no? O sea, dejamos de ser Dios Padre cuando hablo y hoy tenemos un consejo consultivo. El día de mañana exactamente firmamos para hacerlo ya gobierno corporativo. Han sido 2 años de grandes experiencias. Tengo unos consejeros independientes muy buenos del mercado, muy reconocidos, que nos han ayudado a estructurar, a institucionalizar a F3 y eso nos ha llevado a profesionalizarnos cada vez en diferentes ámbitos sin perder nuestra esencia. Hablando de esencia, en la dimensión del talento y de la cultura, también has logrado un éxito importante, ¿no? Tu liderazgo, lo has transminado a todo tu equipo de trabajo. ¿Cómo construir una cultura, pues, de trabajo, de exigencia, pero al mismo tiempo de un tono humano como el que tienen ustedes en F3 Leasing? Con el ejemplo, este, es cierto que hablamos de coches, pero hablo del cliente, del ser humano. Es cierto que tengo colaboradores, pero tengo seres humanos, tengo padres de familia, tengo gente. Es un apoyo, realmente es una comunidad. Lo que en F3 lo que hay es una comunidad. Es una comunidad y con el ejemplo, o sea, nunca perdiendo piso, siempre darle importancia a mi equipo de trabajo, otorgarle, no beneficios, sino herramientas para que ellos puedan seguir creciendo junto con F3 Leasing y que no llegue nadie de fuera a ocupar puestos que nos requieren, sino que seamos en conjunto los que sigamos creciendo. Eso es lo que tengo, un gran equipo. Nadine, esta entrevista surge porque uno de tus compañeros, de tus amigos, que en general también eres muy querida, tienes amigos, la gente te aprecia, te estima, y me decían, oye, es que tienes que platicar con Nadine porque ella es un ejemplo de plenitud, de felicidad, de realización. Eh, cómo alcanzar esto? ¿Eres feliz en tu trabajo, en tu vida personal? Sí, 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 y siempre lo he sido, Toño. Soy una persona muy agradecida. Soy una persona muy agradecida. Como todo ser humano hemos estado arriba, económicamente abajo, como todo familiarmente hemos tenido altas, hemos tenido bajas, pero siempre disfruto el camino. Siempre disfruto el camino. Esa es la plenitud, disfrutar cada día donde estás. ¿Y cómo se le hace? ¿Qué tips, qué recomendaciones, meditas, horas, combinas el ejercicio con el trabajo? ¿Cómo le haces para alcanzar una armonía en distintas dimensiones en un ambiente tan exigente como el que estás? No sé si tengo una armonía, la verdad, Toño. Lo que sí Sí, en mi vida, en mi trayectoria, le he dado importancia en su momento a lo que requiere. Cuando se trataba de estudiar, fui la mejor estudiante y mi foco estaba en ser la mejor estudiante. Cuando me tocó empezar a trabajar, quería ser la mejor empleada, quería sobresalir y entonces me preparaba cada día más. Cuando quise ser madre, quiero ser la mejor madre. Y eso no implica que el 100% de tu tiempo esté enfocado, simplemente que para construir hay que darle tiempo y esfuerzo y pasión a lo que estás haciendo. Esa es la armonía que en el transcurso de mi vida le he dado tiempo a todo. ¿Prioridades? ¿Claridad en estas distintas etapas de tu vida? ¿Cuál es el foco y qué cosas son más importantes que otras? No, porque finalmente todo es importante, es a qué le tengo que dedicar más tiempo. Yo lo veo la vida como los hijos, ¿no? Ya que soy madre y tengo la fortuna de tener
ser cinco criaturas están a mi cargo el día de hoy. De repente, los 5 son igual de importantes, pero hay momentos que alguien requiere más atención y yo y los otros 4 nos tenemos que volcar a atender esa parte o a lo mejor calmar aguas de que no vamos a estar presente en otras partes porque ahí requiere la atención. Creo que esa está la armonía, en saber, no en equilibrar, en saber cuándo y en qué momento ciertas partes requieren de la atención. ¿Tus hijos cómo te ven en este crecimiento de F3 Leasing? ¿Qué opinan ellos? ¿Se sienten orgullosos de su mamá? No lo sé, pero estoy segura que sí. Este, de repente soy un referente complicado para ellos. Sí, te lo puedo decir. De repente dicen, les puedo llegar a pesar, ¿no? Sobre todo como mujer les puedo llegar a pesar. Pero, pero lo que yo escucho de ellos, el orgullo que sienten, cómo me presentan, de mi mamá, es muy padre. Los 3 mayores no son mis hijos, son los hijos de mi pareja, pero hoy soy su madre, ¿no? Afortunadamente, ellos se refieren a mí como su mamá, son mis hijos, y eso vale más que cualquier cosa. ¿Hablan de negocios en la casa, en la sobremesa? ¿Les cuentas de las dificultades de conseguir financiamiento, de conseguir capital, de el propio modelo de negocio? ¿Hay discusiones de F3 Leasing? No, hay muchas discusiones, e incluso te puedo comentar una regla en la casa, es que a los 16 años, los veranos los niños tienen que trabajar. Y afortunadamente los puedo llevar a la empresa o los podemos mandar a otra parte. Entonces conocen la trayectoria, han visto cómo va creciendo y les fascina. O sea, hay discusiones, luego no entienden. Obviamente el artista dice, qué aburrido, mamá, pero ya está ideando cómo hacer una imagen distinta para el logotipo. Toda mi familia está súper involucrada en el proyecto que tengo. Y además los estás enseñando a trabajar, que es Siempre. parte de, pues, ya sea la sucesión o al final la formación de la siguiente generación, pues que igual que tú sean personas de bien, sean personas trabajadoras. Es un tema formativo, es un tema 100% formativo, ¿no? Este, a mí me funcionó, ¿no? Mi papá tuvo 3 hijos, somos 3 hijos totalmente independientes, cada uno en su sector, puedo decir, de éxito. O sea, somos 3 personas y siempre nos enseñó a trabajar. Hubo momentos en que se requirió trabajar y ya estábamos preparados. Entonces, creo fehacientemente en la formación integral, ¿no? De las personas. Así lo hago con mis hijos y así lo hago con mi equipo de trabajo. En medio de esta vorágine de crecimiento, decides venir al IPADE, inscribirte en el AD2. ¿Por qué regresar a la escuela? ¿Qué estabas buscando cuando llegaste al IPADE? Profesionalización, Toño. O sea, no la he dejado, nunca he dejado de estudiar, creo fehacientemente en la escuela, en seguirte preparando, en seguir escuchando, pero el IPAD tengo muchos amigos, afortunadamente, que han sido egresados de aquí, tanto del MEDEX como del ADE, y siempre me decían: "Es que ahí tienes que ir, ahí tenías que ir". Y vine hace un año, yo iba a entrar hace un año, no en esta generación, Toño. A punto de inscribirme, le dio un infarto cerebral a mi esposo y tuve que ceder. Es lo que te digo, hay que priorizar en el momento que se tiene que priorizar. Y afortunadamente, porque lo que hoy estoy viviendo con mis compañeros, creo que esta era la generación donde tenía que entrar. Cuéntanos cómo lo estás viviendo hoy, con esta generosidad que te caracteriza. Te robé tiempo de el desayuno, para platicar contigo. ¿Cómo son los jueves? ¿Cómo estás viviendo el IPADE? Con mucha intensidad, con muchísima intensidad, con muchísimo aprendizaje. En verdad, superó mis expectativas. Regresar a estudiar, pero estudiar en serio, porque lo más bello es que no te puedes presentar en esa plenaria o en ese desayuno cuando tus compañeros estudiaron un caso, lo tienes que estudiar al nivel, ¿no? Y obviamente hay sectores y tenemos
¿no? Ciertas personas que saben más de finanzas, otros más de capital humano. Quieres llegar a tener la conversación que ellos manejan, ¿no? Entonces, intensamente, grandes amigos. Yo le hago burla y le digo a Víctor que ya me diga qué le ponen en el agua, ¿no? En el agüita que nos dan, me llevo muchísimo crecimiento, o como dicen mis hijas, que aman los jueves. Y yo pensé que era porque no me veían. Y me dicen, no, mamá, es porque los viernes estás plena. Así estoy viviendo el padre. ¿Algún caso, alguna anécdota, algo que Uh, ilustre esto que nos estás contando? muchos casos, pero hay un caso, que incluso fue en lo de, en la familia, cuando vinieron las familiares, es el caso de la zapatera Toms, donde a él acaba en la cárcel y curiosamente hasta alegué, me pareció un hermoso caso que no se tocó porque la frase de ese caso empieza, y estoy esperando a Elena a que venga por mí. Y desarrolla ya su historia, ¿no? De este cuate que se la jugó y que de repente no vio que ya estaba arriesgando de más. Pero lo que es bellísimo es que su último pensamiento en la cárcel es, ahí viene mi mujer en mí. Y entonces habla de la creencia, de las relaciones humanas, que arriba, abajo, ahí pueden estar. Y así se construyen grandes cosas. Y que además en la vida hay altibajos, ¿no? A veces por errores que los has cometido, a veces por coyunturas que no necesariamente dependen de las decisiones que tomamos, pero que cuando tienes apoyo, cuando construyes una red, cuando buscas esta plenitud que te caracteriza a ti, vas a poder afrontar de una mejor manera pues los momentos difíciles, inclusive los momentos críticos como el caso que nos cuentas, ¿no? ¿No? Dicen, ¿no? Que en compañía, pues nada sabe tan amargo, ¿no? Y creo que ahí está el éxito tanto familiar, empresarial y humano. Si tú trabajas en el ser humano y si tú cuidas al ser humano que tienes al lado, no hay nada que no vayas a poder sobrepasar y que no vaya a haber nada que desde ahí no puedas construir más arriba. Son redes humanas lo que nos hace ser. Nadine, déjame preguntarte de ahora de tu liderazgo femenino, el mundo automotriz es típicamente, al menos el estereotipo es que es un mundo de hombres, ¿no? Hay pocos pilotos mujeres, no necesariamente piensas en un coche de lujo y una mujer siendo experta en motores o en velocidades ¿cómo has construido esta credibilidad, este liderazgo en un mundo donde al menos en el estereotipo no es un liderazgo femenino? No, 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 es curioso, n- nunca me he cuestionado el por ser mujer, la verdad, te lo confieso, Toño, tengo la fortuna de que mi abuela fue universitaria, nació en 1909. Eh, entonces los estereotipos, esta parte en mi haber, ser mujer o hombre era lo mismo, hay que ser diferentes a los demás, había que distinguirte con profesionalización, con estudio, con eso. Pero sí, sí me ha pasado. Estuvimos hace 2 años, fueron los 50 años de Porsche en México y vino el VP de Alemania. Y curiosamente ese año fuimos el cliente más importante para Porsche México. Y estaba con Abraham, mi pareja, y baja, nos ve, nos va a presentar, se quiere presentar con quién es F3 Leasing. Y por supuesto a mí me dice, mucho gusto, y abraza a Abraham, qué gusto conocerte, ¿no? O sea, claro que hay un estereotipo. Me divierte. Me divierte porque sé de coches, y lo que no sé lo sigo investigando y lo sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí creo que me distingo. Y no ha sido difícil, Toño, creo que simplemente se llama trabajar, estudiar y posicionarte y divertirte. Y te siguen gustando los coches, estar ahí, o sea, el combinar tu pasión con tu trabajo hace que te gusten más los coches o de repente ya dices No, no, no. otro hobby. No, 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 a mí el motor, el run run, y voy a decir algo, yo sé que no está sano,
y el olor a gasolina toda mi vida ha sido importantísimo. Y me fascinan, o sea, me fascinan, incluso aquí se mueven de la risa porque sé de coches, o sea, y puedo contar las historias de cuál es el primer coche que llegó con 5 velocidades en México, cuándo cambió el motor, ¿no? De 4 litros a 2 litros y cuando llegó el 1 punto, le sé, pero me apasiona, o sea, me apasiona. Y aprovechas pues esta relación con marcas como Porsche como para que te dejen ir a los autódromos y correr y ¿cómo sientes esa adrenalina? No, bueno, padrísimo, 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 sí, sí aprovecho. Sí, sí, sí lo aprovecho y hasta se vuelven momentos familiares, porque en la casa casi a todos nos encantan los coches, o sea, se vuelve un gran tema familiar. También, las motos son parte de nuestro haber en la familia. Entonces, ¿cómo siento la adrenalina? Pues me fascina, Toño, o sea, si de por sí soy inquietita, ahora imagínate con un shot de adrenalina, me pongo eufórica, me fascina, o sea, me encanta. Nadine, y esto se vuelve una asesoría al cliente, o sea, si alguien dice quiero comprar un coche deportivo con estas características, tú lo puedes orientar y decir, pues hay distintas opciones en esta posibilidad pues las marcas y los motores. La realidad es que nuestro cliente ya llega con mucha idea. O sea, por el tipo de cliente que tenemos, ya tiene clarísimo qué está buscando. Pero sí, sí he tenido la fortuna de ya clientes recurrentes que tenemos, que sí, incluso a mí, que son tan buenos clientes que ya tengo un contacto directo con ellos que me dicen cuál me recomiendas. Y hasta me burlo, ¿no? ¿Cómo vas a comprar eso? No, vámonos por eso. Sí lo hago y me encanta. Y a mis amigos, bueno, no te platico, por supuesto que sí. Otro aspecto del negocio financiero es el manejo del riesgo. Claro. Si bien nos hablas que ustedes son muy exitosos en el manejo de la cartera, siempre estás en el mundo del riesgo. Em, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo gestiona F3 Leasing los distintos riesgos que hay en una arrendadora? Hoy sí puedo decirlo, tengo un gran equipo de analista de crédito, un gran, gran equipo, y tenemos una sesión cada 6 meses en donde se estudian los casos de default y buscamos condicionantes que estén pasando. Pero creo que esa es la adrenalina que vivo todos los días, le acabas de dar, o sea, sí soy una mujer que requiere cierta emoción y y cuando los números dicen poco, porque hay veces que los números dicen poco, cuando los números dicen mucho es clara la respuesta, pero cuando los números dicen poco, esa es la adrenalina cuando decido jugármela. Así lo manejo. ¿Ves a los ojos a alguien y dices si va a cumplir o no va a cumplir? Hay también una intuición Me en... encantaría ver a todos mis clientes, pero no tengo esa fortuna, pero sus casos que llevan hay una parte que nosotros manejamos que es la parte cualitativa. Nos interesa saber quién es, cuántos hijos tiene, cómo está, cómo le da mucho valor a los números que presenta financieramente o su capacidad de pago. Y sí, sí he jugado con historias que me parecen interesantes. Eso quiere decir que también tienes que manejar tecnología, o sea, el análisis de riesgo, este equipo del que me hablas, seguramente hay una gran inversión en modelos de scoring, en modelos financieros, en tecnología, pero no pierdes la intuición, el toque personal, la opinión cualitativa que a veces todavía no está metida en los modelos de inteligencia artificial No, o de porque nosotros tecnología. el coche que brindamos es que ahí es donde viene la esencia de F3. No es un activo para una empresa, o sea, que lo va a manejar un empleado. Nosotros le estamos dando el coche al dueño. Y detrás de ese coche que está buscando, que es el coche que usa su familia, es una realidad, no es el coche que usa para trasladar, es el coche familiar, es su tarjeta de presentación. Hay un cariño, en serio, créeme, por eso le tenemos una cartera vencida muy, muy pequeña, porque les es importante, porque forma parte de su familia. Entonces, obviamente, ¿a quién se lo entregamos?
forma parte del análisis de riesgo. Tiene que ser. Aunque, como decías al principio, no deja de tener un beneficio fiscal. Y entonces juega también el patrimonio, o sea, es la mezcla de la identidad, de la tarjeta de presentación, pero hay un tema de cuidado del patrimonio. No, claro, o sea, finalmente esta es la parte romántica, real de F3 que te estoy comentando, pero la esencia del negocio, si me voy score-wise, pues es totalmente un modelo financiero fiscal, ¿no? Que somos un medio para poder conseguir algo que para ellos les es importante. ¿Qué sigue para F3 Leasing? ¿Cómo ves la empresa en los próximos 5 años? Ahora ya más institucionalizada, con un gobierno corporativo mucho más estructurado y profesional. ¿Cómo te la imaginas en el futuro? Pues el objetivo es muy claro. Yo espero en 8 años sacar una parte a hacerla pública. El objetivo es muy, muy claro. Queremos hacer una parte de la empresa pública En 8 años. en 8 años. Esa es la visión, en 8 años. A partir de hoy, ¿eh? ¿Hay metas intermedias? Sí, ¿Hay claro. Claro, milestones? tenemos que hacer 2 emisiones privadas. O sea, tenemos que lograr la calificación en junio, sacar 2 emisiones privadas más. Con eso nos da la fortuna de crecer la cartera donde queremos estar y poder sacarla pública. Sí, es un trayecto. Cada 2 años sacar una emisión. Y de cara al mercado te obliga a seguir con esta innovación y esta diferenciación, para separarte de aquellos que van detrás y que te quieren copiar. Eso ha sido lo complicado, Toño, no salirnos de. Si tú me preguntas qué ha sido lo más difícil en F3 Leasing es que no nos gane el volumen. Nos llega ese negocio. Y te come finalmente, ¿no? Esta parte masiva, esta parte de flotillas. Eso ha sido lo complicado. Y afortunadamente la gente que se ha querido especializar como nosotros en coches premium, les gana la oferta de lo masivo y entonces cambia. Y las flotillas y el coche premium de una familia se comen totalmente distinto y se operan totalmente distinto. ¿Y qué sigue para Nadine Patiño? Para mantener esta pasión, esta realización, esta felicidad, el disfrutar lo que haces, en los distintos momentos y dimensiones de tu vida. ¿Tú cómo te ves junto con este crecimiento de la empresa, de tu familia? Tus hijos pasan en distintas etapas de su vida. ¿Cómo te ves tú? Creciendo, todavía creo que puedo dar, pero también pensando que en el momento que F3 se vuelva pública, empezar a crear algo distinto. Me encanta crear, me encanta construir, me encanta llevar de la mano, ver cómo crece mi equipo de trabajo, me encanta tomarlos de la mano y crecer algo distinto. Así me veo, construyendo, Y construyendo. ayudando a crecer a mucha No, gente. esa es mi pasión. Esa es la realidad de toda mi esencia. Nadine Patiño, fundadora, CEO de F3 Leasing. Es un gusto platicar contigo, un gran aprendizaje. ¿Qué mensaje final quisieras dejarnos? ¿Algún consejo, alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast? Muchas veces queremos traer gente ya muy profesionalizada. Volteemos a ver a nuestro alrededor. Hay en serio mucho capital humano que lo que requiere no nada más es de un puesto de trabajo, requiere que los llevemos de la mano para conseguir también sus sueños. Eso sí me encantaría recomendarles que volteemos en nuestro equipo y ahí está la respuesta del crecimiento de nuestras empresas. Que apostemos por nuestro propio talento, por identificar a aquellos chavos que nos van a ayudar a llevar a nuestra organización al siguiente nivel. Por supuesto, yo tengo grandes historias de éxito dentro de la empresa y ha sido lo más satisfactorio que he tenido. ¿En dónde podemos seguir interactuando? ¿Hay alguna red social, alguna página de F3 Leasing donde
podamos saber más de ti, más de la propuesta de valor que hacen ustedes, pues seguirte el paso. Tenemos redes sociales, F3 Leasing, y así está F3 Leasing, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos Facebook y manejamos un poquito ahí pues, las innovaciones, un poquito con lo que trabajamos, mucho la parte humana. A mí la realidad es que no soy muy de front, soy más de back, pero mi equipo de trabajo comercial sí está muy en front y en LinkedIn pueden ver las publicaciones que hacemos al respecto de estar en el mundo automotriz en México y que está creciendo. Nadine, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya te devuelvo a tu equipo a que sigas discutiendo los casos el día de hoy. Que tengas magnífico día y gracias por compartirnos tu historia. Ay, no, muchas gracias, Toño. Muchas gracias por tomarte el tiempo y por escucharme. Este es el Playbook del Empresario, el podcast del IPADE, todas las semanas con una historia como la de Nadine, que espero que a todos nos haya dejado muchísima inspiración, motivación, ganas de seguir adelante. Por favor, déjenos sus comentarios, interactúen con nosotros en cualquiera de las plataformas en donde están viendo este podcast. Que les vaya muy, muy, muy bien.